Nos encontramos aquí en el Salón Swiss Hotel de la capital ecuatoriana para conversar con la doctora Michelle Bachelet. Ella fue presidenta de Chile y actualmente directora ejecutiva de ONU Mujeres. Con ella dialogaremos sobre esta circunstancia que está viviendo el género en el mundo y los grandes avances que se están logrando. Por supuesto, ahora con la doctora Bachelet tiene una circunstancia muy importante para el mundo. Bienvenida al Ciudadano y gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo se siente aquí en nuestro país? Gracias, Marco Antonio. Como siempre, aquí el Ecuador es un país tan querido para todos los chilenos y para quien habla en particular. Y yo siempre he sido acogida con cariño. La altura a veces pasa la cuenta, pero pasa factura, pero uno tiene que aprender. Pero encantada de estar aquí y hemos tenido reuniones muy interesantísimas y la verdad es que cuando me vaya me iré con la convicción de que aquí se trabaja en serio para la igualdad de género. Usted tiene una muy buena relación con el presidente Correa. Recordemos la relación mientras era presidenta de Chile y también cuando terminó su mandato fue condecorada por el gobierno del Ecuador. ¿Qué recuerdos tiene de esa relación con el presidente que a propósito se reunió en la presente semana en el Palacio de Carondelet? Bueno, fuimos colegas, naturalmente, nos tocó, y además no solo colegas y asistí a su asunción al mando las dos ocasiones, sino que también me tocó en particular entregarle a él la presidencia pro tempore de UNASUR. Fui yo la primera presidenta, él fue el segundo, y por supuesto buscamos siempre trabajar en afianzar las mejores relaciones entre nuestros países, cosa que creo que logramos, y también a tener el máximo de la cooperación, como ha sido histórico entre Chile y el Ecuador, y entre dos presidentes que buscaban lo mejor para sus países. A propósito, usted cuando comenzó UNASUR, ahora ya es una realidad, es una verdadera institución internacional que tiene mucha representatividad, incluso me parece que ya tiene un puesto en la ONU como representatividad. ¿Cómo ha visto este desenvolvimiento, este desarrollo, este crecer de UNASUR? Lo he visto con mucha alegría. En el periodo que me tocó a mí fue cuando empezábamos a organizar la nueva institucionalidad, a generar y generamos los primeros consejos, ¿no? Pero claramente hoy día, obviamente, años después está mucho más expandido, está jugando un rol muy importante desde áreas muy diversas que creo que son fundamentales. Desde el área de lo político, donde en el caso, cuando yo era presidenta, me tocó lidiar con un par de problemáticas importantes y buscamos siempre construir puentes, generar soluciones, buscar acuerdos, buscar que las partes que tenían algún nivel de conflicto pudieran, digamos, resolverlo de la mejor manera, más adecuada, pero también se ha trabajado intensamente en todo el área de la defensa, ¿no es verdad?, de poder tener una política común a nivel de la América del Sur, en los temas sociales, educacionales, en los temas de infraestructura. Yo creo que UNASUR ha estado jugando un rol muy importante. María Emma Mejía fue una secretaria ejecutiva muy dinámica, muy activa, y yo me junté con ella, como ahora en mi nueva capacidad, acordamos firmar un acuerdo de entendimiento que voy a, en el día de hoy, a firmar con el nuevo secretario ejecutivo, con Ali Rodríguez. Con Ali Rodríguez, y estoy muy contenta porque eso nos va a permitir que también UNASUR, como este conjunto de países, de Estado, de jefes de Estado y de todas sus comisiones, se pueda seguir trabajando desde una perspectiva de cómo le apoyamos el desarrollo de las mujeres en la América del Sur. Vamos a dialogar del tema de género, por supuesto, pero sí me gustaría aprovechar esta circunstancia. Conversamos con Ali Rodríguez también y él nos habló de la proyección de UNASUR y de los grandes cambios que está viviendo América Latina. Por supuesto, América Latina es diferente. Pese a esta crisis que golpea a Europa, que golpea a Estados Unidos, América Latina un poco está todavía en crecimiento, mucho menor que en años anteriores, pero se nota crecimiento, estabilidad política y económica. Es muy interesante. Justamente uno está en algunos países europeos donde por primera vez dicen, cuando en el pasado siempre nosotros se hablaba de la América del Sur y la América Latina como de la década dormida, perdida, y ahora a uno le dicen, bueno, creemos que tenemos que mirar a América Latina con más interés y aprender de ella, ¿no? Ahora, yo creo que es evidente lo que ha pasado. Ha pasado que nuestros países, por un lado, en algún momento hicieron una serie de reformas que fueron necesarias para establecer procesos económicos más sustentables en el tiempo, ¿no es verdad? Muchos de los países miraron cuáles eran sus estrategias de desarrollo y empezaron a trabajar sobre ellas.
pero además, y yo creo que esa también es clave, muchos de nuestros países, por ejemplo, el caso de Chile, vivimos la crisis de los 80. O sea, nosotros generamos todas las reformas internas del sistema financiero chileno para no tener, digamos, aprendimos de las lecciones de los errores y por tanto cuando llega la gran crisis del año 2008-2009 estábamos en mejores condiciones de responder. Yo creo que la mayoría de los países de la región ya les había pasado lo mismo porque estuvimos afectados por la crisis asiática. Entonces, por un lado ya teníamos ciertas reformas donde el Estado regulaba bien y por lo tanto se evitaba que se tomaran malas decisiones y abusos. Y por otro lado, creo que lo otro clave de la América Latina es que no solo se enfrentó con medidas económicas la crisis, sino en la mayoría de nuestros países, y el Ecuador también es un ejemplo de ello, se han desarrollado programas sociales que impidieron que, sumado a la crisis financiera y económica, se generara un colapso social. Y por tanto se generaron políticas que además permitieron que se generara demanda y por tanto que la economía pudiera seguir existiendo, más políticas para generar empleo, etcétera. Y yo creo que todo eso ha hecho que la América Latina primero tuvo un impacto obviamente en la crisis, pero menor que otras regiones del mundo y por otro lado pudo salir más rápidamente de la crisis. Y además que nosotros hicimos algo que justamente creo que es lo que está en discusión en Europa hoy día, y es que siempre entendimos, y en el caso de Chile, que si bien que no era un problema solamente de ajustes, que uno tenía que garantizar que hubiera demanda y que uno tenía que garantizar que además, como dijimos en alguna oportunidad, los pobres no pagaran la farra de quienes se habían dado una farra en otros países. Y yo creo que eso es parte de la magia. Los sistemas de protección social permitieron apoyar muy fuertemente también la economía de nuestros países y que pese a que todavía enfrentamos una situación difícil, ¿no? Y todavía podemos tener impacto y coletazos de lo que ha sido la crisis europea, sin duda estamos en mejores condiciones para salir adelante. Además, como usted ha dicho, sí hay una notable diferencia en este momento. Por ejemplo, España actualmente está a punto de recibir un crédito de 100.000 millones de euros para salvar a la banca. Pero hay muchos sectores que están olvidados, que están relegados y que no están recibiendo esos beneficios. En Ecuador se ha hecho una inversión muy fuerte del Estado, es decir, que se ha recuperado el rol del Estado y está trabajando en diferentes áreas como salud, educación, vivienda, infraestructura, vialidad, etcétera, y los resultados son evidentes. Yo siempre sostuve que necesitamos tener un buen y mejor Estado, porque el mercado juega su rol y el mercado no le corresponde ser un área donde se vean los intereses de los pobres y los ricos. Es el Estado el que tiene que garantizar que haya justicia social, es el Estado el que tiene que garantizar que haya inclusión, que haya solidaridad, lo que ustedes le llaman el buen vivir, ¿no? Para todos los hijos de la tierra. Y eso tiene que hacerlo el Estado, porque no es rol del mercado. En algunas economías han creído que el mercado resuelve ese tipo de situaciones. ¿En algún momento se quiso privatizar al Estado? Sin duda hay experiencias, pero hoy día yo diría que nadie está planteando, pensando yo en las instituciones internacionales históricas, que en algún momento fijaron parámetros de políticas a todos los países, ya todo el mundo entiende que el Estado tiene que jugar un rol muy importante, ya todo el mundo entiende, por ejemplo, frente a la crisis económica actual, que las políticas de ajuste son importantes en el sentido de que no puede continuarse con una curva acelerada de deuda fiscal. Sin embargo, también se entiende que esto no puede ser a costa de la gente y por tanto tiene que continuarse con políticas que resuelvan los problemas sociales de las personas. Hace poco hubo la presentación del examen periódico universal justamente en Naciones Unidas en Ginebra y Ecuador presentó lo que está haciendo en cuanto a género. En la representatividad política, la equidad de género, aquí hay un candidato hombre, mujer, y eso ya es una realidad, es un gran avance. Las mujeres han logrado importantes triunfos acá en el Ecuador. ¿Qué conoce usted de lo que se está haciendo en el país en cuanto a género? Yo diría que en las tareas que nosotros tenemos como no mujeres tenemos 4 grandes prioridades. Participación política, que es justamente la brecha mayor en el mundo. En el mundo las mujeres están poco representadas. Somos al menos la mitad de la humanidad, se estima 3,5 billones de personas, ¿no es verdad?, de los 7 billones de personas. Y sin embargo, cuando uno va a ver jefes de Estado y jefes de gobierno, solamente 18, es decir, menos del 10%, porque hay 194 países en Naciones Unidas. Cuando uno va a ver las parlamentarias en el mundo, 1 de cada 5, o sea, 19%. Ahora, por lo tanto, para nosotros es un área principal. Y mirando lo que el Ecuador ha hecho, efectivamente ustedes desde la Constitución, ¿no es verdad?, han establecido la igualdad de género.
Y eso unido con medidas medidas excepcionales, transitorias, como leyes de cuota, en el caso de usted, una ley de paridad y alternancia, ¿no es verdad?, que ha permitido contar con alrededor de un 33%, si no me equivoco, de mujeres en el Parlamento. Ustedes son uno de los 5 países en la región que ha cumplido la meta de Beijing, que era que para que los temas de mujeres sean adecuadamente reflejados en las políticas, en las leyes, requiere al menos 30%. Y ustedes lo tienen gracias a esas medidas que tomaron. Ahora, obviamente, siempre habrá que seguir mirando si los partidos están cumpliendo, tiene que hacerse cumplir aquello, ¿no es verdad? Pero ustedes ya también han dado muestras de que han, no sé, tomado medidas en el Consejo Electoral sobre partidos que no cumplieron con la ley en la presentación de candidatura. Creo que es importante. ¿Por qué? Hay siempre una discusión que es falsa, a mi juicio. Y es que la gente tiene que ganar por mérito. Es verdad que la gente tiene que ganar por mérito. Nadie dice que las mujeres en esas listas no son personas meritorias, talentosas y capaces. Pero las mujeres tienen tantos obstáculos habitualmente, porque tienen que hacerse cargo de la familia, claro, porque a veces en la mentalidad de los partidos no están incluir mujeres, que medidas como la que el Ecuador ha tomado permiten realmente acceder a las mujeres a los lugares donde están tomando decisiones. En el caso del Ecuador, de lo que estamos hablando, en el Parlamento. Hoy día en Europa se discute, por ejemplo, cómo asegurar que haya más mujeres en los puestos de dirección, en las empresas y en los directorios de empresas. Y países como Noruega, y ahora lo tiene el ejemplo Francia, España y otros, han incorporado una ley que dice que el 40% de los directorios de una empresa tienen que ser mujeres. Hay medidas para asegurar que las mujeres estén en las compañías en cargos altos. Yo estoy convencida de que hombres y mujeres brindan y traen una complementariedad de perspectivas que es muy interesante y que así todas las instituciones ganan, las instituciones de gobierno, el Parlamento, los gobiernos locales, las empresas, en fin, todas las áreas donde efectivamente se necesita que hombres y mujeres estén bien representados. Acá también existe el gabinete ministerial, en donde casi la mitad son mujeres. En cuanto a los ministros y ministras del presidente Correa, hay una altísima presentación y representatividad de mujeres. Sí, es como el 37% me parece, y he tenido la oportunidad de estar en reunión con ministras y algunos ministros, tanto ministras de la coordinación como ministros sectoriales. He visto mujeres muy entusiasmadas, muy capacitadas, trabajando con mucho entusiasmo en el gobierno y estoy segura que son una gran contribución. Yo cuando llegué hice un gobierno paritario, 50 y 50, gabinete y también a lo largo, y la verdad que para mí fue extraordinario aporte el que las mujeres brindaron, también como el de los hombres. ¿Qué otros elementos de desafío tiene usted en la ONU representando a las mujeres? Bueno, el otro gran elemento yo diría sería el cómo aseguramos que las mujeres puedan tener acceso a ingresos, ¿no? Lo que nosotros llamamos empoderamiento económico, pero va desde la mujer trabajadora, la mujer productora en el área rural, la mujer a lo largo de toda la cadena en el mercado, como también la mujer al interior de las empresas. Y eso es un área que entiendo que también se está enfrentando con algunos planes de economía solidaria y popular, en lo referido a las mujeres trabajadoras y mujeres pequeño empresarias. Y por cierto que nosotros como mujeres estamos muy disponibles a seguir trabajando y por ejemplo, a trabajar con el sector privado para también aplicar, a ver si ellos aplican lo que nosotros tenemos que se llaman los principios de empoderamiento de las mujeres al interior de las empresas. Un tercer tema que ha sido recurrente en las conversaciones que hemos tenido en el día de ayer es la violencia contra la mujer. El Ecuador y México son los únicos países de la región que cuentan con una encuesta de violencia contra la mujer que les permite conocer lo que está pasando, tener una línea base que les va a permitir, cuando sigan implementando los planes de violencia, saber si están resultando en las medidas que hay que tomar. Y de acuerdo a lo que me parece que leí, el 60,6% de las mujeres reconocía que en alguna vez en su vida había sido víctima de algún tipo de violencia física, mental, sexual o patrimonial. O sea, 6 de cada 10. Esto aparentemente sería una cierta mejora de anteriores mediciones que decía que 8 de cada 10. Pero sin duda, este es un área en que el gobierno también ha tomado medidas muy pertinentes con trabajo con el Poder Judicial y con las policías, con la creación de comisarías específicas para mujeres y niños, juzgados específicos para mujeres y niños, más un plan contra la violencia. Y también en el municipio de Quito, que el día de ayer yo he recibido el tremendo honor de ser ciudadana honorífica,
ONU Mujeres ha estado trabajando con el municipio de Quito en dos cosas. Una de las 5 ciudades del plan Ciudades Seguras que tenemos es Quito, y voy a tener ocasión de ir a visitar en terreno lo que se está haciendo, donde hay planes justamente para tratar de prevenir la violencia, proteger a las personas víctimas de violencia y ofrecerles los servicios necesarios. Y segundo, identificar en la ciudad, en los barrios, cuáles son aquellos elementos que permitan garantizar una vida más segura y más tranquila. Finalmente, doctora, ¿se va usted satisfecha de lo que ha visto en el Ecuador, de los grandes avances que tiene nuestro país en cuanto a género? Sin duda, yo creo que hay grandes avances, que los he podido ver. Creo que hay conciencia, claridad, avance, pero como también conversábamos con las ministras y con el propio presidente, una vez que uno ve los avances, también ve lo que falta por hacer. Y claro está, si no faltara por hacer en ninguna parte del mundo, ONU Mujeres no se justificaría, y la verdad es que los temas de mujer son temas que todavía tenemos mucho que recorrer. Pero lo importante es haber partido, estar yendo en el camino correcto, como me parece lo está haciendo el Ecuador, donde todos los poderes del Estado están comprometidos. Tuvimos ocasión también de estar en una reunión con todos los poderes del Estado que me contaron lo que están haciendo a este respecto. Y creo que cuando hay convicción y compromiso, creo que es algo que a uno le da tremenda esperanza de que las cosas van por el buen camino y que van a lograr entonces hacer realidad lo que han establecido ustedes en la Constitución. ¿Hasta cuándo usted en el cargo? Bueno, el cargo dura 4 años y de ahí uno puede eventualmente ser reelecta por otros 4. ¿Y qué va a pasar más adelante? No, llegará un momentito que hay que jubilarse, pues, ¿no? Sí, hay que dejar espacio a otros. Yo soy de las personas que creo que siempre se necesitan jóvenes y nuevas figuras que aparezcan. Doctora, muy gentil por atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, además representante de la ONU Mujeres ante todo el mundo. Hemos conversado sobre los avances que tiene nuestro país en materia de género y, por supuesto, la experiencia de América Latina y de Europa. Hacemos una pausa aquí en El Ciudadano TV y regresamos con más información.